Usted escucha RCN Radio. Son las 6 de la mañana, 32 minutos. Nos acompaña hasta ahora el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, y lo hemos llamado para preguntarle sobre el anuncio que hizo la alcaldesa Claudia López y el pronunciamiento que hizo el propio director después, porque Claudia López dice que se ha acordado tener un comando especializado en migración que ayude a combatir las estructuras criminales de población migrante. Pero después ha dicho el director de Migración que no hay tal comando. Queremos hacer claridad sobre el anuncio de la alcaldesa Claudia López y qué es lo que pasa aquí. Director, muchísimas gracias, bienvenido, buen día. Yolanda, muy buenos días, un especial saludo para ti, Juan Manuel, Yanelda y toda la lindísima audiencia de RCN. Bueno, director, ¿hay comando especializado en migración para combatir estructuras criminales de población migrante o no lo hay? No, Yolanda, definitivamente no lo hay. Nosotros desarrollamos un consejo de seguridad para efectos de mejorar la situación de seguridad de la ciudad, atacar criminalidad, generar prevención, mayor presencia de policía, de migración, pero eso no implica la creación como tal de una estructura de un comando interagencial. Ese tipo de figuras, pues digamos de orden legal, son de gobierno nacional, requieren por supuesto una reglamentación, toda una estructuración, y no es el caso de lo que se pretende hacer en Bogotá. En Bogotá lo que venimos trabajando es mayor presencia, fortalecimiento en prevención y persecución del delito sin distingo de nacionalidad. Ahora, señor Espinosa, una precisión. Usted participó en el Consejo de Seguridad Distrital en donde se habló de este tema, ¿verdad? Y da la impresión de que pudo haberse generado una confusión o qué fue lo que ocurrió, porque la alcaldesa habló en plural, hemos acordado. Y posteriormente, al parecer, y eso es lo que quisiera precisar, usted conversó del tema con el presidente Iván Duque y habría un giro en su posición, ¿o qué fue lo que realmente ocurrió? No, miren, el Consejo de Seguridad, como se desarrolla cualquier Consejo de Seguridad, se presentan las diferentes estrategias por cada entidad. Nosotros trabajamos de la mano de la Policía Nacional de manera permanente y ahí no se discutió la creación de un supercomando, un comando, un tipo de estructuras de esas. En ese sentido, pues no hay una posición de reversar algo que no se estableció, que no existe y que no es la línea de gobierno, entre otras cosas porque nosotros hemos trabajado de una manera muy vehemente en el Estatuto Temporal de Protección y en una política migratoria fraterna y de inclusión a nuestros hermanos venezolanos, siempre defendiendo las migraciones y siempre defendiendo la benevolencia del pueblo venezolano. No nos podemos dejar distraer de que casos aislados, pequeños, de criminalidad generalicen o estigmaticen una población. Para ponerlo en una cifra, las capturas, por ejemplo, en Bogotá de migrantes venezolanos representan el 1.9% del total de la población venezolana. Y uno por un 1% no puede definir un 100%. Sí. Doctor Espinosa, una de las argumentaciones del distrito es que solo el 70% de estas personas, sobre todo de origen venezolano, está registrada, tiene su registro biométrico y demás, y hay un altísimo porcentaje que no lo tiene y son a veces quienes incluso pues cometen ciertos delitos y hay dificultad precisamente para judicializarlos. ¿Cuál es el compromiso de ustedes como gobierno nacional y demás para agilizar este proceso y que todas estas personas acudan, hagan sus registros y tener como ese control, como ese límite? El estatuto temporal empezó el 5 de mayo de este año y en este momento con un universo de 1.7 millones de personas. En este momento estamos llegando a una cobertura de 1.2 millones. Eso muestra, primero, una decisión de gobierno nacional fuerte de salir adelante con el estatuto, con ese compromiso, y en segundo lugar, muy importante, un gran compromiso del pueblo venezolano en Colombia para estar del lado de la legalidad y para salir adelante. El estatuto es una herramienta de inclusión, es una autopista de oportunidad. Esto no es un tema, digamos, de seguridad, es una herramienta que está concentrada en cómo incluimos los migrantes en el sistema de seguridad social, en salud, en el subsidiado, cómo logramos que los muchachos obtengan titulación y se gradúen, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un 70% de cobertura es un muy buen avance, es muy positivo y vamos a seguir avanzando porque nuestra concentración está en el estatuto. Claro, siempre aquí el que cometa un delito tiene que responder ante la justicia, pero es que en el proceso de captura, por ejemplo, de un policía, nunca se pregunta usted de dónde es para tomar la decisión si se captura o no. Aquí el que comete un delito tiene que responder ante la justicia y eso no puede tener diferencias en un pasaporte o en un origen.
Claro, y es lo que uno se pregunta, si hay un operativo de la policía, pues es un operativo contra la delincuencia, y puede haber delincuentes extranjeros o puede haber delincuentes nacionales, lo cual en el momento del operativo es difícil de identificar. Ahora, ese proceso de identificación de los migrantes sí se hace, sí se va a hacer y sí se quiere hacer, por distintas razones. Pero se va a utilizar también eventualmente para identificar a quienes estén cometiendo delitos, qué medidas de prevención se van a tomar allí, es decir, tratando de entender un poquito ese anuncio del comando especializado que usted dice, no hay comando especializado, pero ¿para qué se va a utilizar esa información específicamente? Pues miren, el gran problema o el mayor problema que tiene el venezolano en Colombia es que se quedó sin una identificación, y el no tener una identificación se vuelve una ausencia de la llave de acceso a todo. Aquí, por ejemplo, en Bogotá o en Colombia, para entrar a una copropiedad de un edificio nos piden un documento. Si un venezolano no tiene un documento para ingresar a ese edificio, ni siquiera va a poder acceder a las oportunidades que se den en ese respectivo edificio. Entonces, corazón del estatuto, identificación, pero identificación con seguridad. Eso quiere decir un documento digno, con doble fotografía, en policarbonato, que represente ese compromiso con Colombia, tanto con la legalidad como también los derechos, porque hay que hablar siempre también de cuántos venezolanos son víctimas también de delitos en Colombia. Ahora, el más interesado, dicho por la comunidad venezolana, en que se judicialice al venezolano que comete un delito es el venezolano mismo, porque esto nos permite separar esa gran mayoría de gente buena de los pocos casos aislados. El estatuto favorece la seguridad en el sentido de que facilita los procesos de identificación y judicialización. Claro que sí, es una medida segura para el país. La Policía Metropolitana, doctor Espinosa, también asegura, por ejemplo, en ese caso, que el 15% muchas veces de estas personas que son capturadas delinquiendo, solo un 6% logran llegar a las cárceles, pero ese otro, ¿dónde está? ¿Han sido expulsados? ¿Sabe usted? ¿Tienen conocimiento de qué pasa con ellos cuando han sido de pronto ya, digamos, judicializados o algo por haber cometido algún delito? Bien, yo les cuento un poquito cómo es mi día a día o el día a día de un oficial de migración. Se presenta un presunto hecho delictivo, esa persona manifiesta no ser nacional sino ser extranjera, hacemos una coordinación, vamos y verificamos a esa persona y lamentablemente en muchos casos es un colombiano. Es un colombiano que pretende burlar la autoridad argumentando que es de otro país. Entonces esa persona, por ejemplo, no tiene competencia Migración Colombia. En otros casos sí es un extranjero. En ese procedimiento nosotros identificamos a la persona, generamos un número de historial del extranjero y se procede a la judicialización. Pero claro, recuerden que la judicialización es un acto complejo en donde la Fiscalía hace su tarea de presentar la persona ante el juez toma la determinación si debe ir a pena privativa, digamos a una prisión temporalmente, de acuerdo con la peligrosidad, el riesgo de vida, etcétera. Y la expulsión o la deportación son medidas complementarias. La posición de gobierno siempre ha sido aquí el que cometa un delito tiene que ser judicializado, porque es que pongámonos también en el otro lado, cuando un colombiano comete un delito en el exterior, la posición no es expulsarlo a Colombia porque cometió un delito, la posición es el señor o la señora hay que judicializarlo. Entonces, primero judicialización, y en aquellos casos en que no son temas penales y detectamos problemáticas, hemos procedido con expulsiones porque, repito, Colombia tampoco es un país para que se presenten desmanes por parte ni de extranjeros ni de colombianos. Me pareció entenderle, director, que entonces hay delincuentes colombianos que a veces pretenden hacerse pasar por extranjeros porque creen que así burlan la ley. Más frecuente de lo que uno quisiera, y eso es absolutamente triste y doloroso para nuestra parte. Eso pues es realmente una vergüenza, pero pasa muy seguido. Ahora, y sobre la argumentación de un sector de la autoridad del distrito, tanto policial y administrativa, sobre la presencia de algunas bandas de migrantes o de ciudadanos extranjeros cometiendo delitos, incluso con sevicia, ¿de eso qué se ha podido establecer en cuanto a su veracidad? No, definitivamente, mire, aquí tenemos como tres grupos de problema. Primero, se han detectado presencias de bandas de origen venezolano, que son altamente violentas y que están en una línea de judicialización. De hecho, se han producido diversas capturas de este tipo de gente que hace daño y que es una exportación de delito. 2, hay bandas criminales colombianas que pueden utilizar un extranjero que no necesariamente puede ser venezolano. Y 3, hay lamentablemente mucho delito de oportunidad.
Ese delito de oportunidad no tiene tampoco que ver con origen y se trata de una persona que decide robar un celular de manera violenta o no violenta, por ejemplo, que es una problemática que tiene la ciudad específicamente. Es decir, hay de todo. Dijéramos, hay bandas conformadas por extranjeros, hay bandas conformadas por colombianos, hay bandas de colombianos que también utilizan a los extranjeros o vinculan, dijéramos, mixtas de alguna manera. Hay de todo. Sí, hay de todo y como sucede en muchos lugares del país, se concentra en ciertos sectores de la ciudad. Entonces, la intervención que hacemos coordinada siempre con policía es cómo vamos afrontando entre todos este tema, porque, hombre, la seguridad de Bogotá nos preocupa a todos y todos tenemos que trabajar por tener una ciudad y un país más seguro. Eso es un compromiso que es de sector público y de sector privado. Pues interesante, quedamos muy pendientes porque aquí algo pasó, yo no sé qué pasó, director, ¿usted lo sabe? Dijéramos, hubo un malentendido, usted ya conversó con la alcaldesa porque ella hace un anuncio, usted hace otro, ¿en dónde pudo estar el cortocircuito? No, yo no estoy llamado como a interpretarla a ella, de pronto, digamos, puede ser un tema de un uso de las palabras con una significación distinta de la que esperaba, pero lo que sí les puedo decir con absoluta firmeza, claridad, es que ahí no se discutió ni se acordó la creación de un supercomando. Ese tipo de estructuras son de gobierno nacional, requieren todo un andamiaje para crear este tipo de cosas, pero es que entre otras cosas no reflejan lo que desde el gobierno nacional venimos trabajando en materia de política migratoria fraterna. Ustedes lo han visto. Nosotros estamos absolutamente concentrados en darle la mano a un pueblo que le ha pasado mal, que ha sido expulsado de su país y que lo seguimos creyendo infinitamente bueno. Aquellos casos de criminalidad hay que perseguirlos con toda la fortaleza porque no pueden pasar hechos tan dolorosos como los del policial de la semana pasada, como no puede pasar lo que pasó con un muchacho extranjero que también le dispararon exactamente en los mismos días. Es decir, extranjero como victimario, pero también extranjero como víctima. Así que esa no es una línea de gobierno irnos a ese tipo de esquemas. Director, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Yolanda, a ustedes muchísimas gracias. Aquí seguiremos trabajando por sacar todo este estatuto adelante. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, que es muy claro en decir que no hay el Comando Especializado en Migración que ayude a combatir las estructuras criminales, tal como lo anunció la alcaldesa Claudia López, que no hay. Que hay un estatuto que se está trabajando, proceso de identificación de los migrantes para distintas razones, y habla también de la criminalidad. A mí me sorprende, Juan Manuel, lo que dice de colombianos, delincuentes colombianos haciéndose pasar por extranjeros, porque dice que es más frecuente de lo que pudiéramos imaginar, porque dice el director de Migración, creen que así pueden evadir la ley, diciendo que son extranjeros. Ojo a eso, porque me parece que es un dato impresionante. Sí, claro, porque sin lugar a dudas ayuda a entender un poco más la complejidad del asunto. Él dice que en el día a día de estos funcionarios de migración muchas veces se adelantan operativos, hay denuncia de que pudieron ser ciudadanos migrantes, ciudadanos extranjeros, a la hora de la comprobación detectan que son colombianos, que a lo mejor de esta manera pueden eludir la acción de las autoridades y termina siendo, digamos, una información falsa la que inicialmente había dado paso, por ejemplo, a un operativo. Reconoce, eso sí, que hay por lo menos 3 grupos de problema, dice así, por ejemplo, bandas de venezolanos altamente violentas, bandas colombianas que pueden usar ciudadanos extranjeros para la comisión de sus delitos y tercero, un grupo en el cual se comete mucho delito de oportunidad, como por ejemplo robar un celular de manera violenta o no. Es muy complejo el asunto, pero no es tan sencillo como para, dice él, crear un comando especializado destinado a detectar a migrantes o a ciudadanos extranjeros en la comisión de estos delitos. Sí, como dicen de pronto muchos avesados políticos, es una propuesta que nació muerta. Luego de que efectivamente Yolanda se conociera este anuncio de la alcaldesa, surgieron muchos comentarios de venezolanos de bien, que vienen a Colombia, a Bogotá, a buscar ganarse la vida. Incluso acusaban, y se ha visto que en Transmilenio suben muchos colombianos, ¿no?, imitando el acento venezolano para llamar la atención, para pedir solidaridad, limosna y demás, precisamente imitando la situación que están viviendo estos hermanos venezolanos y ahora pues con esta situación mucho más. Sí, quizá también hay vivos en todas partes, colombianos, delincuentes que se hacen pasar por venezolanos para dañar la imagen de ellos, por supuesto, y para tratar de quedar en libertad porque supuestamente no están con la documentación oficial que está viendo este estatuto, Yolanda.